Martes de prueba 3, biología, grado 11. Con la siguiente información responde las preguntas 19 a la 22. En la fotosíntesis se presentan dos reacciones de fase lumínica y de ciclo de Calvin. El siguiente esquema representa las características de ambas reacciones. ¿Qué nos da la imagen? La imagen nos da entonces el cloroplasto y dentro de él suceden las dos reacciones, la fase lumínica y la fase oscura. Vamos a analizar detalladamente las reacciones que se presentan para que podamos desarrollar nuestras preguntas de la 19 a la 22. Entonces, de nuestro cloroplasto, aquí tenemos unas membranas llamadas tilacoides, donde sucede la fase lumínica. Vemos cómo el agua ingresa, hay reacción lumínica y de él se liberará el oxígeno. Gracias a este proceso, a la fase lumínica, se produce ATP. Y un factor, un aceptor de electrones también energético llamado el NADPH. Ese ATP que se produce en la fase lumínica es empleado o utilizado en el ciclo de Calvin para que con el CO2 se produzca el azúcar llamado glucosa. Vamos entonces a mirar nuestras preguntas de la 19 a la 22. Pregunta 20. Según el esquema, ese que hemos visto del cloroplasto, el ciclo de Calvin requiere de las reacciones de la fase luminosa porque éstas le aportan. Vamos a mirar entonces ahora nuestra fase oscura o llamada también el ciclo de Calvin para poder saber entonces de qué requiere este ciclo. Entonces tenemos nuestro cloroplasto, ya hablamos de nuestra fase lumínica que sucede en el tilacoide, nuestra fase oscura sucede en el estroma, este espacio interno que tiene el cloroplasto. Requiere de CO2, de ATP y de NAD. ¿Para qué? Para poder sintetizar un azúcar llamado la glucosa, que posee 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Vamos entonces a identificar de las 4 opciones cuál es la correcta cuando nos hablan o se nos refiere del ciclo de Calvin o la fase oscura. Entonces, volvemos otra vez a recordar lo que nos están dando en la pregunta, que según el esquema, el que ya acabamos de analizar, el ciclo de Calvin requiere de las reacciones de la fase luminosa porque éstas le aportan. Entonces, nos dice ADP, NAD para formar oxígeno. Entonces, no se forma oxígeno. Sintetizar se refiere a formar oxígeno. El oxígeno es el que se libera o se produce. Agua y NAD para sintetizar oxígeno. C, CO2 y ATP para sintetizar azúcares. Y de NAD y ATP para sintetizar azúcares. Cuando nos hablan de que se requiere de las reacciones de la fase luminosa para poder entrar a la fase oscura, el aporte de la luminosa son los dos agentes energéticos, el NAD y el ATP. Estos dos son los que referencian o salen de la fase luminosa para aportar en la formación o en la síntesis de azúcares. Teniendo en cuenta esa imagen que nos han dado en el contexto, entonces por eso podemos decir que la 20, la opción correcta, es la D.